tomar en consideración el artículo 1, porque ahí en el artículo 1 está el objeto de esta ley, como lo dice, lo reza el artículo, dice, la presente ley se considera de interés público y tiene por objeto garantizar, proteger y promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor. Esto es importante tomarlo en consideración porque está hablando de derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución, que ya lo vamos a ver. Quiere decir que estos derechos fundamentales son inherentes a la persona, van mucho más allá. Hay los derechos humanos, los derechos humanos son derechos fundamentales, pero todos los derechos fundamentales son derechos humanos. Eso es importante tomarlo en consideración en el hecho de que nosotros tenemos que estarle garantizando a las personas adultas mayores los derechos fundamentales en el ciclo de vida que ellas tienen. Pero lo importante es comprender lo que significa la palabra garantizar, porque nosotros esa garantía se lo brinda la ley. O sea, cuando la persona adulta mayor nos hace las observaciones o nos hace los reclamos, por qué se le ha vulnerado o por qué no se le está brindando un servicio de acuerdo a lo que la ley le está estipulando, en ese sentido, él tiene la garantía porque tiene un documento escrito que le hace ver qué es lo que él tiene que hacer su petición con las entidades a las cuales se está abocando a demandar un servicio en particular. Llámese de salud, llámese educación, llámese trabajo, llámese familia. Déjenme decirles de que, ¿cómo se llama? Muchas veces estamos nosotros en el hecho de que, y eso hay que tenerlo ya en consideración, hablar un poquito más adelante, es en el hecho de que estamos acostumbrados que solo el hijo puede demandar al papá. La ley faculta a que el papá pueda demandar a su hijo. Ese adulto mayor puede demandar a su familiar. Y ahora vamos a ver hasta el 4º grado de consanguinidad. No estamos hablando solo del hijo, estamos hablando de lo que son hasta nietos. Entonces, para que vean ustedes de que es algo novedoso en el sentido que la ley lo trae, de poder nosotros brindarle esos servicios al adulto mayor. El segundo artículo hace ver qué es lo que la ley define como adulto mayor. Y lo define como considera al adulto mayor a toda persona que tiene 60 o más años de edad. No son 55, no son 75, sino que de 60 o más años de edad se considera en El Salvador a una persona adulta mayor. Pero lo importante es qué significa tener 60 años en El Salvador, qué significa desde el punto de vista laboral, qué significa desde el punto de vista educativo, qué significa desde el punto de vista social, de la prestación social, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante cuál es la percepción que nosotros tenemos al tener 60 años. ¿Cómo lo etiqueta la familia cuando uno tiene 60 años? ¿Cómo lo etiqueta la sociedad? ¿Cómo lo etiquetamos nosotros cuando tenemos 60 años? El artículo 3 reza lo que son las responsabilidades del Estado frente a las personas adultas mayores. No estoy hablando del Ministerio de Salud, no estamos hablando del órgano ejecutivo, no estamos hablando solo de también el órgano legislativo ni del judicial, estamos hablando de todo el Estado de El Salvador. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos frente a las personas adultas mayores? El Estado, vean, no solo el Ministerio de Salud, el Estado garantizará a las personas adultas mayores las políticas, los planes, los programas, normativas y las acciones que les permitan el ejercicio y goce de sus derechos humanos. Como ven, el Estado y el Ministerio de Salud como ente rector de la salud cuenta con una política que fue aprobada en el 2017-18, que está vigente en este momento. Cuenta con una norma del adulto mayor que entró en vigencia el 2020. Entonces, y eso es importante, todo el personal de salud, y mejor dicho, todo el personal de la salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, llámese COSAN, llámese Bienestar Ministerial, llámese Fosalud, llámese Seguro Social, llámese Ministerio de Salud, estamos en el deber de darle cumplimiento a la norma técnica de atención integral en salud de la persona adulta mayor, así como los entes públicos y privados a la ley. Eso es importante tomarlo en consideración porque muchas veces creemos que este documento regulatorio que dice norma
de técnica de atención integral en salud a la adulta mayor solo es del ministerio, no, es una norma para el Sistema Nacional Integral de Salud y cada institución tiene que hacer la adecuación que le permita adaptarlo a su entorno, a sus normativas internas como instituciones prestadoras de servicios de salud. Y el artículo 5, no, me salté el 4 porque en el 4 ahí están todas las definiciones que se utilizan dentro de la ley. Ahí aparecen las que vamos a ver más adelante, lo que es, qué significa un salvaguarda, qué significa una voluntad anticipada, qué significa el consentimiento informado. Entonces, en ese contexto, por eso no lo puse acá, porque son muchas definiciones las que están en el artículo 4. El artículo 5 habla de los principios rectores. Y aquí es importante porque el doctor Cabrera les habló de los principios bioéticos. Y ahí les habló de la nueva convención que se daba que son más de 15 los que aparecen. Ya no solo los 4 fundamentales que aparecen, que se dieron por 1948, que era la beneficencia, no maleficencia, la justicia y la autonomía. Aquí habla más, habla de la dignidad, habla de la igualdad, de equidad y no discriminación, del bienestar, de la autonomía, de la independencia, de la participación y de la atención integral. Pero vean estos principios rectores éticos que están dentro de la ley, que es como la estructura que sostiene a toda la ley. Es importante tomarlos en consideración porque además de que es lo que le da esa fortaleza a la ley, también están de nosotros como prestadores de salud, que son inherentes en todas y cada una de las prestaciones que nosotros brindemos a las personas adultas mayores. Eso nos lleva ya de entrar nosotros al artículo 6, que es prácticamente lo grueso de esta charla, porque aquí están los derechos, en el artículo 6 están los derechos enumerados de acuerdo a lo que es la ley. Eso es importante para que vean ustedes, le hacía ver los derechos fundamentales. En el artículo 2 de la Constitución están los derechos fundamentales, derecho a la vida. El derecho a la vida es importante tomarlo en consideración porque el derecho a la vida tiene dos cuestiones fundamentales. Uno, el derecho a la salud y el derecho a un entorno medioambiental saludable. Hay toda una jurisprudencia relacionada por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia a este derecho a la vida. Es importante y lo desarrolla muy bien, creo que en la sentencia 303-2017, el caso de ¿cómo se llama? Del caso que está ahorita en la Corte Interamericana de Derechos, el caso de Beatriz. Ahí se desarrolla muy bien este derecho a la vida y principalmente lo que es el derecho a un entorno medioambiental saludable. Eso es importante tomarlo en consideración porque lo vamos a ver más adelante en la parte de las sujeciones, que muchas veces ese entorno que nosotros le brindamos en los hospitales o en nuestra sala, en ese cubículo que nosotros brindamos la atención, el ambiente, su entorno no es el más favorable para que el adulto mayor sienta la confidencialidad, el aislamiento, ese entorno favorable de confianza que nosotros debemos de brindarle al adulto mayor. Derecho a la integridad física y moral. Fíjense que es interesante que El Salvador cuenta con una ley de daño moral. Y no estamos hablando de daño psicológico, que es lo que nosotros podemos como confundirlo. No, sino que daño a la moral. Estoy hablando de esos patrones culturales que están encaminados en los adultos mayores, que muchas veces nosotros no los tomamos en consideración, como el hecho de decirle al adulto mayor si va a estar con su ropa interior de la de él, o nosotros le decimos despójese de su ropa interior, porque aquí le vamos a dar nosotros un pamper. Entonces esa cuestión, yo como adulto mayor que tengo 76 años y de repente me dicen que no voy a usar mi calzoncillo o mi bloomer, eso es un atentado moralmente para esta persona. Entonces, en ese sentido, eso no es un trato digno con respecto al adulto mayor. Y que muchas veces nosotros, por cuestiones no de protocolo, sino de cuestiones eminentemente laboral, desligamos de sus pertenencias y buscamos una mayor comodidad para el trabajador de salud en cuanto a la prestación de los servicios. Derecho a la libertad.
Y aquí estamos hablando de la libertad en todos los sentidos, principalmente a la libertad de movilización, y que es principalmente relacionado con el tema de las sujeciones. Derecho a la seguridad. Y aquí es un término bastante amplio porque se enfoca principalmente a la seguridad jurídica, al hecho de poderle garantizar al adulto mayor dentro de las instituciones, y es una recomendación que nosotros estamos sugiriendo a los hospitales en cuanto a la seguridad jurídica, que cualquier actividad relacionada con el patrimonio de los adultos mayores no se realice dentro de los hospitales, sino que se le haga la sugerencia al adulto mayor que cualquier actividad relacionada con sus bienes lo haga cuando él egrese del hospital. Acordémonos que del hospital solo va a tener dos formas de egresar: o sale vivo o sale muerto. Y en cualquiera de las dos situaciones su patrimonio puede ser adquirido por sus descendientes, ya sea a través, si dejó un testamento, o a través que sigan un proceso testamentario para adquirir esos bienes. Entonces no hay ninguna urgencia para que él pueda desvanecerse. Y hemos encontrado muchas vicisitudes, mucha vulneración de derechos en nuestros hospitales de familiares que han llegado con un notario, con un abogado y notario, y que este adulto mayor ha perdido todos sus bienes, y para bien de él, pues no ha fallecido, ha salido, pero cuando sale ya no tiene ningún bien, ya todo ya fue traspasado a una tercera persona, y que muchas veces pues queda él en un total desprotegido económicamente. Derecho al trabajo, vean, la Constitución, artículo 2, es un derecho fundamental que tenemos, el de nuestro derecho al trabajo, y la ley desarrolla todo un capítulo con respecto a la parte laboral. Derecho a la posesión y propiedad privada, derecho a ser protegida, y en el contexto integral de ser protegida, protegida en su integridad física, protegida en su imagen, protegida en su moral, protegida en lo económico, protegida en lo psicológico, protegida en todo contexto. Eso es importante. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, que es lo que le estaba diciendo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos diferentes criterios en cuanto al honor, y ahí es importantísimo tomar en consideración el patrón cultural que tenga esta persona adulta mayor. No es lo mismo mi concepto de honor desde el punto de vista del área adulto mayor de campo, del área rural, a lo que es el honor con respecto a sus criterios que tenga él en la parte urbana o de la ciudad. Entonces vamos nosotros ya para entrar a lo que es el artículo 6. El artículo 6, más abajo, doctora. No, más arriba, ahí sí. No está animada ahí. No la descargó del pero sí que no está saliendo aquí animada. No, pero se ve la imagen. Sí, se ven todas. Fíjense de que acá, en el capítulo 2, que desarrolla todo lo que son los derechos de la persona mayor, en el capítulo 6 de la ley, el literal B, dice: derecho a la integridad personal, la cual comprende la integridad física, económica, psicológica, cultural, moral y emocional y sexual, entre otros. No podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, abuso, explotación, maltrato, tortura, penas u tratos inhumanos, crueles y degradantes. La pregunta es, la pregunta que nosotros hacemos y que andamos utilizando la ley a los hospitales, ¿cómo nosotros podemos maltratar al adulto mayor? Estas imágenes que ven son imágenes de un centro de salud de nuestro sistema de salud del ministerio. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, estas son lesiones. Son lesiones ocasionadas por el personal de salud. Y nosotros hacíamos la consulta: ¿en cuánto tiempo puede estas lesiones poderse reparar? O curar. ¿En cuánto tiempo estas lesiones se podrían curar? Pregunto, ¿cuánto consideran ustedes que podría curar? ¿2, 3 semanas, 4 semanas? Con el envejecimiento fisiológico que tiene el adulto mayor. Eso lo explicó la doctora Cañas en la primera sesión. Los tipos de envejecimientos que tenemos. ¿Cuánto tiempo creen que pueden curar esas lesiones en una persona adulta mayor? Aproximadamente en 6 semanas. De 6 semanas. 6 semanas. 6 a 8. 6 a 8 semanas. Vale, fíjense que, y aquí vamos a entrar para que vean ustedes, ¿qué dice
el artículo 143 del Código Penal. Se etiquetan como, aquí mencionan lo que son el capítulo 1, el título 2, delitos relativos a la integridad personal, en el capítulo 1 de las lesiones. Ahí define lo que es las lesiones, pero me voy a ir directamente por cuestión de tiempo al artículo 143 del Código Penal, que son las lesiones graves. Las lesiones graves se consideran graves y producen incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica. En esos casos se impondrá una pena de prisión de 3 a 6 años. Vean. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ir viendo, porque nadie busca eso, sino que simplemente lo traigo a colación para que vean cómo se llama, cómo podemos nosotros en una forma involuntaria o por desconocimiento o por otras condiciones que nos pueden llevar a este tipo de lesiones. Entonces, pero ¿qué es en el hecho de este tipo? ¿Cuál fue el motivo o la circunstancia que a esta adulta mayor se les ocasionó estas lesiones? Y fue secundario a una sujeción. ¿Ya? ¿Pero qué es una sujeción? Es cualquier método aplicado a una persona que limite su libertad de movimiento, la actividad física o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. Esto incluye el uso inadecuado de fármacos para manejar y controlar una conducta que no tiene base en un desempeño psiquiátrico o diagnóstico. Si nosotros vemos lo que es en el artículo 4 de la ley, en el literal N, que está la definición de sujeción, dice, el artículo 4, literal N dice, sujeción, cualquier método aplicado a una persona que limite su libertad de movimiento, la actividad física o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. Esto incluye el uso inadecuado de fármacos para manejar y controlar una conducta que no tiene base en un desorden psiquiátrico diagnosticado. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración, porque ya vamos a ver, siguiente, por favor. Ya vamos a ver nosotros cuál es el objeto de indicar una sujeción. ¿Cuál fue la intención de utilizar una sujeción, ya sea hasta física o farmacológica? ¿Ya? Es el objeto de esa sujeción, ¿es limitar la actividad física o psíquica de la persona? ¿O es otra cosa distinta? ¿Cuáles son las razones que nos han externado del uso de las sujeciones por parte del personal? ¿Por conveniencia organizativa? O sea, es el hecho de tener los adultos mayores en mi sala, en mi cubículo, tengo 28, 30, no sé cuántos pacientes pueden tener, pues hemos encontrado hospitales que tienen hasta 40 en un solo pabellón, adultos mayores, o en el servicio, mejor dicho, de que solo quedan 2 recursos. Entonces, y este adulto mayor, tipo 10, 11 de la noche, se vuelve inquieto, irritable, y el temor que nos dicen, mire, se me puede caer, se me puede lesionar, y eso le va a ocasionar una lesión de causa externa, fractura, cualquier otra circunstancia. Pero eso es una cuestión organizativa por parte de la institución. O la otra situación es cómo está nuestro personal de salud capacitado para poder realizar una contención. Y fíjense, déjenme decirles algo. Lo que hemos evidenciado de todos los hospitales, a excepción de uno, ninguno, o mejor dicho, le hacemos la pregunta, si dentro de los procesos de enseñanza académicos o en cualquier libro propedéutico o de medicina, existe la indicación de sujeción como tratamiento. Vemos de que no. Y lo más que le preguntamos, si existe un protocolo para la sujeción o cómo se aprendió a sujetar a los pacientes. Todo ha sido empírico, todo ha sido en base a la experiencia de lo que veo. Y muchas veces esa sujeción no es la mejor. Y nos ponemos en riesgo nosotros como personal de salud al querer realizar esta sujeción, principalmente la sujeción física. Entonces ahí vemos nosotros de que muchas veces esa indicación de esa sujeción ha sido también ya porque el personal está un poquito cansado, está un poquito fatigado o está ya extenuante de la demanda de paciente, o por seguridad del mismo paciente o seguridad de tercera persona, o por medidas complementarias a una terapia. En el caso de cuando salen los pacientes que están saliendo de la UCI,
y hay que aplicarle algún medicamento que permita que este paciente esté lo más estable posible, o que no permita que haga movimientos por el tipo de apoyo que tiene él, ya sea de un tubo, ya sea un tubo orofaringeo, o que esté intubado, o un tubo torácico, o los procesos de venodización que pueda tener. Entonces, pero algo importante que tenemos de tener en consideración, ¿cuál es el mecanismo que se debe de seguir para la autorización de una sujeción? Eso es importante tener en consideración, porque ya lo vemos más adelante, que las sujeciones en principio están prohibidas, que es el artículo 73, que ya lo vamos a ver. Y también el 74 nos dice cuándo es que está indicada una sujeción, y el artículo 75, como está aquí, que nos dice quién es la persona que está autorizada para poder prescribir una sujeción, que es el médico. Entonces es importante tomarlo en consideración en el hecho, siguiente por favor, en el hecho de lo que es la sujeción. Como insisto, el artículo 73, que está en el capítulo 14, que son procedimientos especiales referente a la sujeción, dice la sujeción, prohibición de sujeciones. Quedan prohibido el uso de sujeciones físicas y químicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en los centros de atención a personas adultas mayores públicos y privados. Eso es importante tomar en consideración. En principio, las sujeciones están prohibidas en todo el sistema nacional, el sistema integrado nacional. Están prohibidas. Llámese Seguro Social, llámese COSAN, llámese Bienestar Ministerial, llámese COSALUD. Está prohibida. ¿Sí? Dice que deberán implementar estrategias para eliminar el uso de las sujeciones, permitir la movilidad de forma segura y ejecutar programas formativos para el personal a fin de generar cambios de conducta. ¿Qué es lo que estamos nosotros realizando a nivel de los hospitales? Es en el hecho de buscar alternativas viables, costo-beneficio, que permitan que nuestro adulto mayor, humanamente posible, hagamos nuestro mayor esfuerzo para evitar las sujeciones. Siguiente, por favor. El artículo 74 de la ley hace referencia a cuáles son las únicas dos indicaciones de las sujeciones. Y es el hecho de que las sujeciones excepcionalmente se van a indicar, no está, excepcionalmente, se van a indicar solo en dos circunstancias. Primero, es cuando la vida o la integridad de una persona adulta mayor o de otra persona se encuentra en riesgo. O sea, cuando ese adulto mayor, por su condición de inestabilidad, ponga en riesgo su integridad física o la de tercero, llámese esta ayudante de servicio, llámese esta enfermera, llámese esta su familia. En esos casos, el médico puede indicar una sujeción. Y la otra, la segunda, es para aplicar un tratamiento o realizar intervenciones médicas que sean imprescindibles para la vida y la salud de una persona adulta mayor, siempre que no sea posible utilizar otro medio para que la persona acepte voluntariamente el tratamiento. Son las condiciones que les hacía ver. Este paciente que acaba de salir de una cirugía, que está en cuidados intensivos, el paciente está inquieto, se quiere desprender su venoclisis, se quiere extraer ese tubo. En esos casos está indicada una sujeción medicamentosa. Son las únicas dos excepciones en la cual la ley permite o autoriza al médico para realizar las sujeciones. Y el artículo 75, que es el mecanismo de autorización. Una sujeción será autorizada exclusivamente por un médico, por el menor tiempo posible. Y aquí tengo dos cosas. La sujeción la indica un médico y es temporal. Eso es importante tomarlo en consideración. No es el hecho de que, y ya lo vamos a ver, y especialmente porque son de las pocas leyes que da ciertas indicaciones al personal de enfermería. Y es el hecho de que la ley le hace ver que quien debe de estar pendiente es la enfermera, y lo tiene que estar movilizando y observando, verificando cómo está, que es el artículo 76, que le hace ver que la enfermera cada 2 horas tiene que estar haciendo ese procedimiento. O sea, la ley le indica, le dice que eso lo tiene que hacer la enfermera cada 2 horas.
Entonces, eso es importante tomarlo en consideración porque uno es el médico el que lo autoriza, dos, que es temporal en todo quien se debe realizar, y la otra situación, que es el último párrafo, las instancias mencionadas en el inciso anterior, o sea, todos los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud que indicaron una sujeción, deberán informar inmediatamente al CONAIPAN sobre la aplicación de una sujeción a fin de realizar una inspección. Esto es importante tomarlo en consideración, porque siempre que un personal de salud de un hospital o de un centro indique una sujeción, debe de elaborar una historia clínica. O sea, en la historia clínica yo hago mi evaluación, determino cualquiera de las dos causales que aparecen en el 74 de que este adulto mayor necesariamente tengo que indicar una sujeción. Entonces, hago la evaluación, pongo mi diagnóstico y pongo mi plan de tratamiento, ¿sí? Y ese plan de tratamiento que para mí voy a indicar la sujeción, la debo de trasladar a la hoja de indicaciones que tiene el paciente, donde indico la sujeción, fecha y hora en que estoy indicando la sujeción, ¿ya? Y por el tiempo que la voy a indicar. La sujeción va a depender si es medicamentosa o es física. Medicamentosa va a depender de la vida media que tenga el medicamento que estoy prescribiendo. Pero si es física, tiene que hacerse una evaluación cada 2 horas o máximo cada 4. ¿Ya? La ley estipula ahí cada 2 horas que lo va a hacer la enfermera, porque la enfermera le va a estar indicando que está pasando cada 2 horas. Entonces lo mejor es que lo vaya a ver a las 2 horas. Pero lo importante es que esa enfermera y ese médico, la enfermera tiene que reportárselo. Al final de su turno, tiene que hacer su informe y pasárselo a su jefe de servicio. Y el médico pasárselo a su médico, a la división médica, porque tienen que elaborar un oficio, que va a ir dirigido al CONAIPAN, que es la institución garante de los derechos y deberes de las personas adultas mayores, para que ellos, cuando estimen conveniente, van a venir a evaluar ese expediente clínico y determinar si ese médico que indicó esa sujeción cumplió con los criterios que la ley establece. Porque si no, ellos lo que van a generar un informe, si para ellos consideran que esa sujeción no cumple con esos criterios o con esos requisitos o no lo argumenta adecuadamente porque indicó la sujeción, ellos lo que van a hacer es pasarle el caso al Consejo Superior de Salud Pública para que esto lo pase a la junta respectiva, si es médico o enfermera, para que hagan la investigación y determinen la vulneración de derechos que ha tenido este adulto mayor, que es lo que aparece en la Ley de Derechos y de los Pacientes y Prestadores de Salud, que aparece el proceso administrativo sancionador a seguir. Siguiente, por favor. El artículo, volviendo a lo que es el artículo 6, siguiente. En el literal C, dice, otros los derechos de las personas mayores es derecho a recibir un trato digno, respeto a su honor, a la intimidad personal y familiar. Aquí la pregunta es, ¿qué comprendemos nosotros por trato digno? A nivel de unidades de salud, a nivel de hospitales. ¿Cómo tratamos nosotros al adulto mayor cuando busca los servicios? Y fíjense que en las capacitaciones que estamos dando en los hospitales, hemos solicitado que nos acompañen los de seguridad. Y muchos hospitales han llegado el supervisor y algunos custodios para que conozcan la ley. Porque desde allí nosotros tenemos de garantizar los derechos del adulto mayor. ¿Cómo trata el vigilante al adulto mayor? Principalmente cuando llega con toda la familia, hasta los vecinos, que llega en el picachito lleno de familiares y todo, y que le dicen, ¿quién va a entrar con el adulto mayor? Y de ahí vamos a ver quién es el que debería de entrar con el adulto mayor, porque es una norma interna que tiene por el espacio, por las cuestiones de bioseguridad, que solo se permite el acceso de un acompañante con el adulto mayor. ¿Y con quién es, de todos esos, quién es la persona ideal que debería de acompañar al adulto mayor, dependiendo de las condiciones que él se encuentre? Pero, ¿qué significa tratarlo dignamente en un consultorio de primer nivel? La pregunta es, cuando entra el adulto mayor al consultorio y viene acompañado,
¿A quién nos dirigimos nosotros? ¿Al cuidador, al familiar que lo lleva? ¿O nos dirigimos al adulto mayor? ¿A quién le preguntamos? ¿O le permite a este cuidador que se exprese libremente el adulto mayor? ¿O lo está callando, que pueda expresar ciertas condiciones que no le parecen a él por el trato que está recibiendo de ese cuidador? Llámese su hija, llámese su compañera de vida, llámese un nieto, llámese un hermano, llámese un sobrino que lo está cuidando. Está él haciendo ver si es una persona que tiene una pensión, está haciendo uso de esa parte económica, él haciendo uso de ese dinero, o simplemente nadie le da una respuesta, o nadie le da ningún de cómo se ha invertido ese dinero. O algo importante, cómo nosotros cuando hacemos ese examen físico y le hacemos que él se quite su vestimenta, o lo tratamos de examinar, vemos que tiene equimosis. O cuando vemos el expediente, nosotros vemos que este paciente, su índice de masa corporal casi cae dentro de la escala de desnutrición. ¿Qué significa? Ver el aspecto que trae el adulto mayor. Viene en un aspecto descuidado, desnutrido, con sucio, maloliente, o es un adulto mayor que viene limpio, aseado, un adulto mayor bien vestido, con toda la pobreza que tengamos. El hecho de ser pobre no significa ser sucio. Entonces, ¿cómo viene ese adulto mayor? ¿Le permite los familiares que se expresen libremente? Nosotros, cuando estamos con el adulto mayor, hacemos valer su derecho que él se exprese, y le preguntamos si quiere que en ese momento en la entrevista esté el acompañante o su cuidador, o le solicitamos que lo deje a él expresarse. Esas son cuestiones de un trato digno con respecto al adulto mayor. Lo mismo cuando estamos en los hospitales, en cuanto a la privacidad, cuando hacemos esos aseos de limpieza que hacemos en el adulto mayor, ¿en qué condiciones lo hacemos? ¿Cumplimos el protocolo? ¿Cumplimos nosotros esa privacidad? ¿Lo aislamos al paciente? ¿Le explicamos, nos identificamos? Ya vamos a ver lo que significa dar una información al adulto mayor. Eso es importante tomarlo en consideración, porque muchas veces nosotros no es que desconozcamos, sino que nuestra rutina, el hecho de hacerlo todos los días, de estarlo haciendo por 1, 2, 3, 10, 15 años, hacer lo mismo, nos habituamos y creemos que eso es lo adecuado en cuanto a lo que es el trato que debe recibir nuestro adulto mayor. El literal E del artículo 6 dice: derecho a la autonomía e independencia para ejercer sus decisiones por ella misma, de forma libre y voluntaria, particularmente cuando es dependiente, estableciendo salvaguardias y ajustes razonables para el ejercicio efectivo de sus derechos. Perdón. Esto es importante tomarlo en consideración, porque aquí entramos ya en situaciones ya un poquito más de lo que nos interesa como unidad, que vayan quedando lo más claro posible. ¿Qué significa tener autonomía del adulto mayor? Independientemente si es dependiente o independiente. ¿Qué significa él tomar sus propias decisiones? Esa autodeterminación que debe de tener el adulto mayor. ¿Qué significa para un adulto mayor que hoy estoy bien, me caigo y tengo una fractura que me limita mi movilización, y que esto me lleve a tener una discapacidad motora y yo ya no me puedo desplazar y necesito que un tercero me brinde estos servicios, pero tengo capacidad económica para poder subsanar mis necesidades, ya sea a través que tengo bienes, o ya sea que tengo una buena pensión. ¿Ya? Entonces, yo quiero garantizar que mi cuido, que mi trato, que mi condición me lo permite desarrollar, yo puedo subsanarlo a través de unas salvaguardias. ¿Qué es la salvaguardia? ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4, literal K. El artículo 4, en el literal K, está la definición de lo que es una salvaguardia. Una salvaguardia son las medidas de protección
dispuestas para asegurar que las personas adultas mayores con discapacidad o dependencia reciban el apoyo apropiado y adecuado para tomar sus decisiones, estableciendo responsabilidades para quienes los apoyen. Esto es importante tenerlo en consideración porque esta es la definición. Pero ¿qué dice el artículo 80? El artículo 80 de la ley define lo que es una salvaguardia. Dice: las salvaguardias previstas en esta ley serán decretadas por un juez de familia. Y esto es importante, porque aquí ya no es el hecho de que yo lo pida y busque a un familiar o a cualquier persona para que sea mi salvaguardia. No, sino que las salvaguardias la va a dictar un juez de familia. Porque esa persona que va a ser su salvaguarda, él solo es temporal, no pasa de 2 años. Y además, esa persona, el juez de familia, a través de su equipo, le va a hacer una investigación, porque tiene que hacer una declaración jurada de su patrimonio y lo van a investigar para ver si él no tiene ninguna condicionante que limite su estatus de persona que pueda ser salvaguarda, que no tenga ninguna limitación. ¿Por qué? Porque si estas personas tienen demandas en la Procuraduría por cuotas alimenticias de un hijo, él no puede ser salvaguarda. O tiene un delito pendiente o está en un proceso judicial, él no puede ser salvaguarda. O ha sido acusado de malversación o violencia intrafamiliar, él tampoco puede ser un salvaguarda. Entonces, eso es importante, que es un juez de familia quien va a determinar quién va a ser salvaguarda. Pero también, porque a este salvaguarda, cuando ya él ha sido investigado y cumple con los requisitos para ser salvaguarda, el salvaguarda es voluntario y puede ser cualquier persona, llámese familia o un tercero fuera de su familia. Pero además, como a este salvaguarda se le va a entregar vía órgano judicial todo lo que es un inventario del patrimonio que tiene esta persona, entonces significa de que él le va a administrar su bien. Entonces este salvaguarda puede decir: mire señor juez, como yo me voy a dedicar, aunque sea un hijo, a cuidar a mi papá o a cuidar a esta persona, yo necesito poner un salario. Lo puede poner un salario, va a depender de la capacidad económica que tenga esta persona que necesita su salvaguarda. Por eso es importante, porque si esta persona que es salvaguarda hace una malversación de los recursos de la persona que ha solicitado salvaguarda, el juez solicita a la Procuraduría General de la República que haga monitoreos. 1 o 2 al año le va a hacer monitoreo la Procuraduría a esta persona que es salvaguarda y va a ir a verificar si en realidad está haciendo un uso racional del patrimonio de esta persona. Y si ellos observan o evidencian que esta persona está haciendo un uso inadecuado o una malversación del patrimonio de esta persona, se lo va a informar al juez y el juez lo va a mandar a llamar y le tiene que justificar, porque si el juez determina que ha habido malversación de este salvaguarda, él va a pagar con su patrimonio todo lo que esa malversación que ha cometido con esta persona. Y si llegara a fallecer, lo pagan los hijos. Entonces, eso es importante tomar en consideración, que la salvaguarda lo hace la persona que tiene ya una discapacidad, ya sea esta motora o cognitiva, y necesita a él alguien que le administre su patrimonio. Entonces es importante, y que siempre lo va a determinar un juez de familia. Siguiente, por favor. Siempre en el artículo 6, el literal H dice: derecho a expresarse libremente, a ser respetada de sus opiniones o decisiones y a que éstas se tomen en cuenta, así como girar instrucciones de voluntad anticipada y otorgamiento del consentimiento informado. Vea que aquí hay 2 palabras fundamentales: derecho a expresarse libremente, a ser respetadas sus opiniones o decisiones, y que a estas, se tomen en cuenta. Entonces, esto es autonomía del adulto mayor. Esto, él tiene libertad de expresarse. Y como familia, como terceros, nosotros estamos en el deber de respetar esas decisiones que él tome en cuenta, incluyendo las de la salud. Entonces,
aquí esas instrucciones lo puedo hacer a través de una voluntad anticipada o a través de un consentimiento informado. ¿Qué es la voluntad anticipada? Fíjense lo que dice, me voy a por cuestiones de tiempo. Vamos bien. Lo que dice el artículo 4, el literal P. El literal P de la ley hace ver que la voluntad anticipada, literal P, dice: la voluntad anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y la administración de sus bienes, y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales en anticipación a la posibilidad de que en algún momento se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por ella misma. Quedan prohibidas las instrucciones relativas a la muerte asistida o eutanasia. O sea, lo que se busca acá es que nosotros respetemos la voluntad de este adulto mayor que pueda presentarse en un futuro, ya sea de su cuerpo o la administración de sus bienes. Pero hay algo importante que lo dice aquí: cuando está en pleno uso de sus facultades mentales. Pero ¿qué dice el artículo 79 de la ley? Dice: la voluntad anticipada. La persona adulta mayor, en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, podrá, es potestativo, podrá otorgar disposiciones de voluntad anticipada frente a la posibilidad que en el futuro se encuentre imposibilitada para tomar decisiones por sí misma respecto a su salud, servicios de cuidado y la administración de sus bienes. Pero lo más importante es esto que voy a leer en el segundo párrafo. Las disposiciones de voluntad anticipada se otorgarán en escritura pública y su aplicación deberá ser previamente autorizada por el juez de familia, quien establecerá de forma inmediata medidas de seguimiento a fin de evitar cualquier tipo de abuso. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración por varias cosas. Uno es que la voluntad anticipada está hecha para que terceros me la respeten. Eso incluye a la familia, eso incluye a la sociedad, eso incluye al personal de salud. Una voluntad anticipada, como lo dice, debe de ser dada en una escritura pública. Entonces, ¿y quiénes son los que elaboran la escritura pública? Son los notarios. Entonces, la voluntad anticipada tiene que ser hecha a través de un notario. Pero no solo basta que lo haga el notario, sino que ésta se debe de llevar ante un juez de familia para que este juez de familia la autorice. Ya previamente autorizada por el juez de familia, es que se vuelve de estricto cumplimiento por tercero. ¿Con qué otro nombre se conoce a la voluntad anticipada? Como testamento vital. ¿Por qué es tan importante toda la solemnidad que va alrededor de la voluntad anticipada? Porque es un testamento, pero es un testamento de vivos, para vivos. No es un testamento, es un testamento que se va a ejecutar cuando yo estoy vivo, pero ya no tengo capacidad para ejercer mi voluntad. No es un testamento que se va a ejecutar cuando yo muero. Es el testamento que estamos acostumbrados nosotros, que cuando morimos, si doy el testamento, si lo dejé a un hijo, aunque tenga 20, a ese hijo me le van a pasar todo. Esto no, este es un testamento cuando yo estoy vivo. Por eso es que cumple con todas las solemnidades de un testamento. Tienen que haber testigos, tres testigos mínimo, porque eso es el testamento es público, entonces cumple con todas las solemnidades de un testamento. Lo único es que es para cuando yo lo voy a ejecutar, cuando yo estoy vivo. Y ahí puedo poner, en el caso que hacíamos ver de un paciente, estoy en mi consulta externa, voy donde el doctor o voy yo a la unidad de salud y mi doctor, fíjate cómo se llama, yo tengo como 5 meses para acá que se me están olvidando las cosas. Y fíjate que cómo se llama, y a veces las ando aquí en la cabeza y se me olvidan. Y ya es bastante frecuente, fíjese. Algunas veces me cuesta acordarme los nombres de mis hijos. Y viene usted y dicen, este señor mejor no, como personal de salud, responsable y todo, pide una interconsulta
con el hospital de su área geográfica de influencia. Y lo manda con el internista lo comienza a evaluar y el internista sospecha que puede tener Alzheimer. Entonces, pero él no quiere dar la noticia porque quiere estar seguro de lo que va a hacer. Y le manda todo un tamizaje, hasta resonancia le manda. Y en todo ese pool de exámenes de laboratorio, de apoyo de equipo, y evidencio y demuestro que este señor sí tiene Alzheimer, pero está en una etapa 1-2, en el cual él tiene todas las capacidades funcionales, tiene toda su capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces el médico tratante le dice: mire, don Carlos, usted dice que lo que usted, esa sintomatología que está presentando es porque usted está en una etapa inicial de una enfermedad que se llama Alzheimer. Y esta enfermedad hasta el momento no tiene cura. Se va a ir deteriorando progresivamente, principalmente la parte cognitiva. O sea, se va a ir deteriorando usted, en buen salvadoreño, va a ir perdiendo su memoria progresivamente. Usted en 5 a 10 años pueda que haya perdido su memoria completamente y no va a reconocer ni a su familia. Entonces, en ese sentido, él dice: o sea, yo ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis bienes? Entonces, él que le puede recomendar que él no quiere terminar en la calle y tampoco quiere dejar algo que a él, mientras él viva, él dice: mire, pero fíjese que ¿cómo se llama? Yo en realidad, como ya voy a perder mi memoria, yo no quisiera que, ¿cómo se llama?, en un momento de crisis, un momento agudo, yo iba a tener un accidente, iba a tener algo, yo no quisiera que me prolongaran mi vida a través de una máquina. No quisiera pasar, está bien que me atiendan mi emergencia, pero si ya después de eso ven que, ¿cómo se llama?, por el trauma, yo tengo una muerte cerebral y todo, yo no quisiera que mi familia, porque no me quieren dejar morir, me tengan intubado ahí por un par de días. Esa es una voluntad. ¿Qué es lo que yo no quiero que me hagan estando ahí? O puede ser que diga: mire, si ya me hicieron lo que es la reanimación, que me dieron los 10 minutos para la cual me hacen mis maniobras, y yo después de 10 minutos, 15 máximo, ¿cómo se llama?, la familia está pidiendo que me sigan dando maniobras, yo no quiero que eso pase por mí. Es una voluntad mía de qué es lo que no quiero que me hagan. ¿Sí? Entonces el médico tratante debe decirle: mire, entonces usted tiene que buscar un abogado notario. Y yo, como médico, le extiendo una constancia en la cual certifico que Carlos Bonilla tiene Alzheimer grado 1, y con eso le explico todo el proceso que va a llevar, y eso le va a servir al notario para que elabore una escritura pública. Pero a todo eso yo puedo llevarte de testigo, le puedo decir al doctor: mire usted, doctor, y usted me puede ir de testigo para que me haga mi voluntad anticipada, me haga mi testamento vital. Sí, o ¿cómo se llama?, puede llevar a sus hijos, al acompañante, los hijos que están ahí, o los mismos hijos, o una vecina, o su sacerdote que lo está viendo. O sea, porque van a cumplir protocolos, toda la solemnidad que lleva un testamento. Entonces, ya con eso, que hizo la escritura pública, el notario va a ir donde un juez de familia y le va a presentar qué es lo que don Carlos no quiere que le haga en un momento de crisis. Entonces, el notario, con su equipo, puede pedir una segunda opinión a la Asociación de Geriatría, o a la Asociación de Medicina Interna, o a un perito de medicina legal. Miren, esto está correcto porque él es doctor en la medicina, puede apoyarse para ver si esa escritura cumple con requisitos que no vayan encaminados a una muerte anticipada, que no vayan encaminadas a una distanasia, que no vayan encaminados a una eutanasia. Entonces, en ese sentido, no, todo cumple. Entonces, él autoriza. Eso significa que ese testimonio se vuelve público. Y todo lo deben de saber, todo, la familia, sus vecinos, que don Carlos tiene una voluntad anticipada, que es lo que no quiere que haga. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo en un viaje sufro un accidente y me llevan a un hospital, y la familia les dice que tiene una voluntad anticipada, y nosotros le preguntamos al personal de salud: mire, y solo porque diga que tiene voluntad anticipada, ¿ustedes la van a respetar? No, tiene que presentar el documento y tiene que tener el oficio en el cual el juez de familia autoriza
las medidas que están dentro de esa escritura, dentro de ese testimonio. ¿Qué es lo que don Carlos no quiere que le hagan? Si él no la presenta, ya lo vamos a ver en el siguiente acápite que está ahí, qué es lo que se debe de hacer. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, que es lo que yo estoy solicitando. Y aquí es donde viene una situación, porque es una escritura pública la que debe de tener esa situación. Y aquí es donde viene otra pregunta, no sé si va a aparecer, pero ya adelantando. Y es el hecho de, del punto de vista religioso. Si yo como creyente de una congregación, vamos a dejar claro, testigo de Jehová, y yo no quiero que a mí me administren sangre, yo lo tengo que poner acá, hacer una escritura pública. Y eso es importante tenerlo en consideración, porque lo que hemos estado observando que la iglesia le está proporcionando es un acta notarial. Y el acta notarial no es una escritura pública. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. El acto notarial no tiene la solemnidad que tiene una escritura pública. Eso es importante porque el testamento vital sí lleva todo un protocolo a desarrollar. El acta es un simple escrito que se hace y que lo hace un notario también, pero no tiene la solemnidad ni la fuerza legal para poder garantizarle ante tercero la voluntad que él está estipulando en su escritura pública. Bien, siempre, como vean, el mismo artículo hace ver y otorgar el consentimiento informado. Pero, ¿qué es el consentimiento informado? Y esto es importante. El consentimiento informado está desarrollado en la Ley Especial de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Y lo desarrolla a partir del artículo 15, 16, 17 y 18. Ahí está desarrollado todo lo que es el consentimiento informado. ¿Pero qué es el consentimiento informado? ¿Qué dice la ley con respecto al consentimiento informado en el literal C del artículo 4? Dice, consentimiento libre e informado es el derecho de aceptar, negar, recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos, psíquicos o quirúrgicos en todos sus ámbitos, participar de investigaciones, experimentos médicos o científicos y a recibir información clara y oportuna sobre las consecuencias y riesgos de dicha decisión. ¿Qué dice la ley con respecto al consentimiento informado? La ley de derechos y deberes. El artículo 15 de la ley de derechos y deberes de los pacientes y prestadores de servicios de salud, el artículo 15, el capítulo es Derecho de Consentimiento Informado. Artículo 15. Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicios de salud luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, lo que deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. En principio, todo procedimiento médico que ponga en riesgo mi integridad física debe de tener consentimiento informado. Pero lo importante es esto. El consentimiento desde el punto de vista jurídico debe de cumplir tres cosas. Uno, ¿cuál es el objeto del consentimiento? Dos, que sea voluntario. Y tres, que exista el consentimiento. ¿Por qué? Porque el objeto debe de ser lícito, que sea legal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no me pueden pedir que le practique una muerte anticipada. Y aquí hay, con cuidados paliativos, es bien delgada la línea. Principalmente cuando estamos en las unidades del dolor y todo eso, una sobredosis o una dosis inadecuada. Entonces, esa línea es bien delgada, ¿ya? Pero tampoco yo puedo practicar una eutanasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el practicar una eutanasia en este país es ilícito, es ilegal. Entonces voy a caer yo en
responsabilidad penal. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Debe de ser voluntaria. ¿Qué significa eso? Que no debe de haber ningún tipo de vicio en cuanto a eso. Y cuando me refiero a vicio, me estoy refiriendo que no haya fuerza. No, mire, que cuando dice, no, mire, don Carlos, si lo que queremos hacer esto, y medio le explica, y le agarran la mano, y aquí va a firmar, aquí va a firmar, ¿ya? Que no exista dolo. ¿Qué significa eso? Que yo no lo esté induciendo, porque yo estoy buscando un tercero beneficiado. Entonces es importante tenerlo en consideración. Y lo otro es de forma, o sea, que verdaderamente todo el documento, la parte nombre, edad, número de registro, sea lo que dice el expediente, que no haya ningún error de ese tipo. Y lo otro es que exista el consentimiento. Entonces, pero el consentimiento informado como tal, ya vamos a llegar a eso, Liliana, Margarita, ya vamos a llegar, que es el 18. El consentimiento como tal debe de cumplir 3 requisitos, y esto es lo que me quiero entretener un poquito. Uno es que tenga capacidad. Y esto es importante porque yo les dije que en el artículo 1, la Constitución reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Y de ese instante, la persona tiene capacidad. Pero la capacidad hay 2 tipos. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todos nacemos con una capacidad de goce. Goce del derecho a la salud, goce del derecho a la vida, goce al derecho de la seguridad jurídica, ¿sí? Goce a tener una familia. O sea, yo nazco con esa capacidad de gozar de eso, ¿sí? Pero hay ciertos derechos que no nazco con la capacidad de ejercicio. Porque todos esos ejercicios, la ley me faculta que los voy a tener cuando cumpla 18 años. Y ve la importancia de tener el DUI. Porque de ahí para allá es que nosotros tenemos la capacidad de goce y yo tener mi capacidad de ejercicio. Antes de los 18 años yo no tengo la capacidad de ejercicio. Tiene que haber un representante o un delegado o un funcionario que me represente. Usted por eso ven, la ley con cariño le dice de que como a los niños el consentimiento no lo da el niño ni el adolescente, lo da la familia. Entonces eso es importante para que comprendamos lo que es el consentimiento. El consentimiento informado debe de tener en la persona que lo va a dar. Yo personal de salud, debo de demostrar que tiene capacidad de ejercicio. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Cómo voy a demostrar que esta persona adulta mayor tiene capacidad? Ahí está la importancia de la norma. La norma del Ministerio de Salud, la norma técnica de atención integral de la persona adulta mayor, ahí tiene 11 anexos. 11 anexos. Y el anexo número 2, el anexo número 4, el 5, el anexo número 5, que es la evaluación de la capacidad cognitiva, conocido también como Mini-Mental State Examination de Forstein, ¿ya? Ese instrumento que está en la 37 de la norma, ahí hay una evaluación para demostrar que la persona adulta mayor tiene capacidad de ejercicio. Y eso es importante tomarlo en consideración. Y eso va, no importa en qué ambiente lo esté evaluando, llámese primer nivel o llámese segundo nivel. Y aquí es importante, ¿por qué es importante cuando nosotros hacemos la inscripción y hacemos el control subsecuente y cada vez que llegue el paciente estarle demostrando que tiene capacidad de ejercicio? ¿Por qué? Porque si él no pasa esta evaluación, yo puedo pasar media hora, 1 hora explicándole cómo se va a administrar los medicamentos, pero él no va a tener la capacidad para poder comprender cómo voy a administrarme los medicamentos. Y hay otra cuestión, como aquí ya está viendo disminución de su memoria, entonces él no va a tener capacidad de retener la información. Entonces, ahí es importante
en el anexo, lo que es la historia clínica, lo importante de la fila que tiene el cuidador. ¿Quién es el cuidador de esta persona adulta mayor? ¿Es su esposa? ¿Es su compañera de vida? ¿Es la conviviente? ¿Es un hijo? ¿Es un nieto? ¿Y ese nieto es adolescente? ¿O el cuidador? ¿O es la persona que la familia ha contratado para que lo cuide? ¿Qué nivel educativo tiene? ¿Qué nivel de comprensión tiene? Yo me estoy dándole la información adecuada, oportuna, en un lenguaje que me comprenda el adulto mayor o su cuidador respecto a la anamnesis que estoy desarrollando. O en el caso de los hospitales, este adulto mayor tiene la capacidad de ejercicio para poder darme el consentimiento de la acción u omisión que va a realizar el médico tratante. Y esto es algo también que estábamos nosotros cuando estamos en los hospitales con respecto a quién debe de elaborar el consentimiento informado. ¿Quién es el que lo elabora? ¿Es el médico tratante? Y lo que nos lleva a la sorpresa, algunas veces nos han comentado que ha sido el interno. En los hospitales, quien levanta el consentimiento informado, pero el interno es médico, acreditado. O sea, ¿tiene las credenciales el interno? No, él es un estudiante que está en etapa de formación. Ustedes vean que hasta el del año social hay un sello temporal especial, porque no tiene la credencial, la acreditación, la licencia para el ejercicio de la profesión de médico. Tiene que ser un médico con número de junta el que debe de obtener el consentimiento informado. ¿Pero qué tipo de médico? El residente, el que está en el servicio, o el médico que lo atendió en la consulta externa, que le hizo el diagnóstico y le dice, mire, fíjate que usted lo van a operar de esta hernia inguinal o de esta, o fíjate que usted, mire, ya aquí lo vimos, y lo ve el médico, el cirujano, y dice, mire, fíjate que usted tiene una hipertrofia prostática, hay que hacerle una cirugía, pero quien lo va a operar va a ser el doctor fulano de tal, y se lo pasan al doctor. Pero ese, aunque lo haga el médico que lo va a operar, se lo hizo hoy, 29 de septiembre, y le programa la cirugía para el 29 de octubre. Llega y como lo está ingresando, no sé si lo ingresan un día antes en alguno, o dependiendo del tipo de cirugía, el mismo día, porque va a ser ambulatoria, ese consentimiento tiene validez ya con 30 días de anticipación. Y cuando llega al servicio, allá en la consulta externa se lo hizo el médico lo que lo va a operar. Y cuando llega al servicio, como ya tiene más de un mes, le hacen otro consentimiento informado. Pero se lo hace el residente. ¿Tiene validez de consentimiento informado? Esos son los detalles que estamos nosotros analizando y dialogando y tratando de cuál es la mejor forma. Nuestra sugerencia, nuestra recomendación es que debe de ser el médico tratante. Si yo programé la cirugía a las 7:30, aún cuando ya antes de que lo pasen a la sala y todo, platicar con el paciente, hacerle ver de lo que le voy a realizar, los efectos que va a tener, los riesgos que tiene la cirugía, las secuelas que puede tener, las limitantes que le puedo dejar. Y hay algo importante, porque el consentimiento informado, lo primero que demuestra es capacidad. El segundo, que es voluntario. Y el tercero, que debe de tener toda la información adecuada. Pero, ¿qué significa tener toda la información? ¿Qué es lo que dice el artículo 13 de la Ley Especial de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Salud? El artículo 13 dice, derecho a la información para el paciente. El paciente o su representante deberá recibir en forma verbal y escrita del prestador del servicio de salud durante su atención. Aquí le está diciendo quién es el que se lo va a dar. No dice que se lo dé un tercero, sino que el prestador del servicio de salud, la siguiente información de manera oportuna,
veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema. Y aquí es la importancia donde el médico que lo va a tratar debe de conocer si tiene capacidad de comprensión, si tiene capacidad de memoria. Porque si él no tiene esto, ya lo vamos a ver quién va a hacer eso. Pero el hecho de dar esta información, ya sea al paciente o a su representante, es nombre completo del profesional de salud que lo atenderá y su número de registro de punto de vigilancia. Su diagnóstico, tratamiento, alternativa, riesgo, evolución y pronóstico respectivo. Recibir la información y explicación de manera oportuna y lo más clara posible de su diagnóstico, de sus exámenes de laboratorio, de su tratamiento, imágenes, biopsia, así como los efectos secundarios de medicamentos y procedimientos. Duración estimada de estadía en caso de hospitalización y tratamiento en los casos de que pueda precisar. Las posibilidades de éxito, riesgo y las consecuencias de rechazar o interrumpir un tratamiento. Todo esto es implícito a la información que tiene derecho el paciente o su representante. La pregunta es, ¿estamos haciendo todo eso? ¿Por qué? Porque si este adulto mayor no comprende por el lenguaje que estoy utilizando o no me doy a comprender o no me doy a comprender de esta información, entonces va a ser muy difícil que aunque me dé el consentimiento informado, y hay algo importante que debe quedar bien claro, el hecho de otorgar un consentimiento informado no me exime de responsabilidades como médico tratante. Entonces, en base a esto, si me he dado a comprender lo que es los criterios que debe tener un consentimiento informado, veamos, no me voy a entretener en el artículo 16, porque es el consentimiento cuando se van a realizar investigaciones. Ya ese lleva un protocolo especial por el tipo de investigación que se va a realizar. Voy a entretener en el 17. Otorgamiento del consentimiento informado por sustitución. ¿Qué significa eso? El consentimiento informado se otorgará por sustitución en los siguientes supuestos. Cónyuge o su conviviente o familiar, cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomarla. Es el caso de los pacientes adultos mayores que ya no tienen capacidad de ejercicio. Yo ya lo demostré que no tienen capacidad, porque parece una enfermedad cognitiva que le limita esa capacidad. Entonces la familia o su representante va a tomar el consentimiento informado. Pero aquí lo dice, en el caso de los familiares, tendrá preferencia el de grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad. ¿Qué significa eso? Y por eso les decía la importancia que tiene de cuando hacemos la capacitación que estén los de seguridad, porque cuando llega acá este paciente a la emergencia o viene ahí, nuestro personal de salud que atiende la emergencia debe de preguntar, porque él no tiene capacidad de decirnos, de darnos el consentimiento sobre las acciones u omisiones que vamos a realizar y pedimos un tercero. Entonces uno debe preguntar, porque siempre está con una persona, ¿y usted qué es de este señor? Ah, mire, yo soy un hijo. La pregunta es, mire, ¿y él está casado o acompañado y está viva la persona? Sí. ¿Y a dónde está? Está allá afuera, fíjese. Pero que fíjese cómo se llama, pero ella poco a poco habla. Entonces me mandaron a mí. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Mandar a traer a la señora o a la conviviente, porque ella es, porque entre el caso de la familia, el que tiene preferencia es el del grado más próximo, y entre los hijos y la esposa o conviviente lo tiene la esposa y la conviviente. Ella toma la decisión. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en consideración. Pero ya la esposa, por algún motivo, no está ahí, sino que están los hijos. Entonces, yo soy el hijo del señor. Entonces, ¿y usted qué número de hijos es? Mire, yo soy el tercero. Y hay más hijos allá. Sí, pero fíjate que allá están nosotros, ya están, y son bien penosos, que no les gusta hablar. ¿Y quién está allá? Allá está el número 1, hasta el primero que nació. Ese quiere traer porque ese es el que va a tomar la representación en cuanto al otorgamiento y el consentimiento informado. Se puede quedar con el hermano ahí si le lo permiten, pero quien toma la decisión es el hermano mayor. Ojo, puede haber contradicción, y ya lo vamos a ver acá en este caso, si hay contradicción, pero el paciente no es una emergencia, sino que es otro tipo de atención, entonces la toma el hermano mayor, independientemente de quién esté ahí.
Si el paciente hubiera designado previamente a una persona o a efectos de la emisión de su nombre, el consentimiento corresponderá a ella la preferencia. ¿A qué refiere a eso? Si existe una salvaguardia o existe un cuidador o un representante. Entonces él va a decir, miren, este señor, yo soy representante de él, aquí está la escritura pública, aquí está el consentimiento informado, la voluntad anticipada de él, y él decide lo que él previamente había estipulado que no quiere que se le haga. Y después, ese es el A. El B se refiere, que no lo vamos a entretener, porque se refiere a lo que es el niño adolescente, que ustedes son expertos en esta situación con niñez. En caso de otorgamiento, el C dice, en caso de otorgamiento de sustitución, este podrá ser retirado en cualquier momento en interés del paciente o por el mismo paciente o la persona que lo otorgó. Hay experiencias que ya las vimos nosotros, muy buenas por cierto, en el cual el paciente ya estando en sala de operaciones dice, mire, no, yo no lo voy a hacer. Algunas veces está pintado, ya está y dice que él no va a continuar. Y se le respeta su voluntad. El 18, aquí está interesante, porque el 18 son las excepciones a la exigencia del consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Es cuando yo no voy a pedir el consentimiento informado. Es cuando yo no voy a solicitar el consentimiento informado. Artículo 18. Son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento informado las siguientes. A. Cuando la no intervención suponga un riesgo epidemiológico para la salud pública, según lo determinen las autoridades sanitarias. El mejor ejemplo se dio en marzo del 2020. Sí, una declaratoria universal mundial de riesgo para la salud pública. El gobierno, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, decretaron una intervención que era todos a confinar. Ahí no hubo consentimiento, todos para adentro. ¿Por qué? Porque era un bien, era un riesgo epidemiológico para la salud pública, en el cual se tomó la decisión y lo avaló el Código de Salud, lo habilitó para los adultos mayores esta ley, todas las diferentes normativas, porque era un bien lo general sobre lo particular. El B, que es el que queremos nosotros, cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, que indica que no tenga capacidad de ejercicio, y no existan familiares o representante legal, o estos últimos, o sea, tanto la familia o el representante, se negasen injustificadamente a prestarlo, de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente, y siempre que se deje constancia por escrito de estas circunstancias. ¿Qué significa eso? Cuando el paciente no tenga capacidad de ejercicio por lo que ustedes quieran, para tomar sus decisiones, o no hay familiar o representante legal, o estos se opusieran injustificadamente para darlo, de forma que ponen en riesgo su integridad o su vida. Entonces ahí lo que van a hacer es justificarlo, porque el derecho a la vida predomina sobre lo que la familia o su representante pueda tomar en consideración. El C aquí cambia un poquito. En el B dice cuando no tenga capacidad de ejercicio. El C, ante una situación de emergencia para tomar decisiones y no existan familiar o representante legal, ante una situación de emergencia que no permita demoras por existir el riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento y la alteración del juicio del paciente no permita obtener su consentimiento. Entonces, en este caso estamos hablando de emergencias, que ponen en riesgo la vida del paciente. Ante un caso de emergencia, ahí no se solicita el consentimiento informado. El médico asume la responsabilidad. Él, eso sí, tiene que justificarlo, argumentarlo, dejarlo escrito en la historia clínica, en el cual por qué él tomó la decisión de las acciones u omisiones que va a realizar en este paciente. Porque como lo dice el último párrafo de ese artículo, tan pronto como se haya superado la situación de emergencia u urgencia, deberá informarse al paciente lo ocurrido sin prejuicio de que mientras tanto se informe a sus familiares o su representante legal. En este caso, como no existe, es una emergencia, no hay familia, no hay representante, el médico asumió la responsabilidad
Y el representante legal en estos casos es la Procuraduría General de la República. Es a ellos a quien le informa a través de un oficio de esa acción en particular que yo tomé como médico para salvaguardar la vida del paciente. Porque ese oficio, cuando lo vea la Procuraduría, va a venir a verificar que ese, única y exclusivamente ese acto es el que ellos van a representar, el que yo tomé. No los demás, porque los demás ya vamos a ver si ya hay familia o cualquier otra situación que se pueda presentar. Entonces, en este caso de emergencia, es el médico quien asume la responsabilidad. Y el D que dice, ante una situación de urgencia de pacientes abandonados sin pleno uso de sus facultades mentales, el profesional médico tomará las decisiones correspondientes con el fin de brindar el soporte médico adecuado. Es el caso de los pacientes que llevan los servicios de socorro. Esos pacientes que tienen condición de abandono o condición de calle, que muchas veces no llevan un documento que identifique, pero no hay nadie que se haga responsable. Ahí el médico asume la responsabilidad de eso, pero le notifica a la Procuraduría para que venga a hacerse como su representante legal. Entonces, aquí ya viene ya desarrollamos todo esto, aquí ya viene ya ponerle un poquito más de sustancia a lo que estamos hablando. ¿Qué sucede cuando un paciente llega a la emergencia? ¿Sí? Llega a la emergencia y trae una condición de un trauma craneoencefálico severo. Él no tiene capacidad, ¿sí? Pero está la familia y le dice que no le coloquen sangre. ¿Cuál es la acción que yo debo de seguir? Pregunta de examen. ¿Comentario? Por ejemplo, nos quedan 10 minutos. Entonces, si hemos dado seguimiento, tenemos que irnos a lo que es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada dice que debe otorgar en una escritura pública. Entonces, si la familia presenta la escritura pública, vemos lo que ahí dice que yo no le debo de realizar, porque ya está avalada por el juez de familia. Si él dice que no le conecte sangre y lo que me presenta es un acta notarial, eso no tiene el peso legal para no hacer las acciones necesarias. Estoy hablando en el caso que el paciente no tiene la capacidad de ejercicio, de expresar cuál es mi voluntad por la condición crítica de él. Y hay un tercero que está tomando. Eso es importante tomarlo en consideración a la hora de prestar el servicio. Siguiente, por favor. Lo vamos a ir pasando rápido para acá, y eso lo van a ver ustedes porque en la ley aparecen todos los derechos. El artículo 6 son 26 derechos los que están ahí. Derecho a no ser discriminada, a la integridad personal, derecho a la movilidad y al libre tránsito, a recibir cuidados paliativos, a gozar de un entorno y medio ambiente sano y accesible, a la autonomía e independencia. O sea, ahí están los 26 derechos que la ley estipula que nosotros debemos de respetar y garantizarle al adulto mayor. Siguiente, por favor. Aquí están los deberes hacia las personas adultas mayores. Deberes, estamos hablando de todo lo que es el Estado. Deberes generales de las instituciones públicas e instituciones de previsión social. El artículo 9, deberes relacionados a la integridad y seguridad personal que lo da el órgano judicial. Deberes relacionados al honor, la imagen, la vida privada e intimidad. Deberes referidos a la participación, libertad y a la movilidad. Siguiente, por favor. Estos sí es de nosotros. Deberes en salud. Ahí lo desarrolla todo el capítulo 14. Ahí están todos los deberes que a nosotros nos competen como salud. El Estado, a través de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional Integrado, deberán cumplir con lo siguiente. Fíjense que no está diciendo podrán, dice deberán, es imperativo. Nos está indicando que nosotros debemos realizar estas acciones. Ya tenemos una política, hay toda una normativa, brindar atención de emergencia, estar protocolos y mecanismos. Estamos trabajando ahorita para que salgan los lineamientos de la norma. Estamos con los protocolos encaminados a los hogares de larga estancia, que va a salir a través de una norma. Siguiente, por favor. Aquí continúa con todos los deberes. ¿Ya? Que ahí los van a ver, todo el artículo 14 van los deberes relacionados con el sector salud. Siguiente, por favor. Y hay algo importante que quisiera compartir, porque va tanto para el primero como para el segundo nivel. Y es el hecho de los centros
de atención para adultas mayores y especialmente con los hogares de larga estancia. Estamos trabajando con la normativa, con la norma que va a ir encaminada a los hogares de larga estancia. Vea, compañero, no se vale que en nuestra área geográfica de influencia, teniendo hogares como Ministerio de Salud, como Unidad de Salud, no tengamos nosotros agendado los monitoreos y supervisiones a los hogares. Estos adultos mayores tienen el derecho de recibir todo lo que es el programa de atención del adulto mayor, preventivo y curativo, pero especialmente el preventivo, tener una inscripción y tener un control subsecuente como lo dice el programa. Eso es importante porque estamos llegando a hogares que están a menos de 2 kilómetros de una unidad de salud y no tienen eso. No hay monitoreo de parte de nuestro personal de salud en cuanto a garantizar los derechos que debe recibir en su hogar. Y especialmente, fíjense, en los hogares de larga estancia privados con fines de lucro. Estamos encontrando cosas que ni se imaginan, vencidas, condiciones infrahumanas de la prestación de los servicios de salud. No se vale. No se vale porque son personas que el hecho de, como la hacemos ver a las personas encargadas, no confundamos nosotros el brindar un servicio de caridad con una beneficencia. No es eso, son cosas totalmente diferentes. Entonces, los hogares, todos los hogares, los mal llamados asilos, esos, el 100% tienen que estar adscritos a una unidad de salud. Y tener, nosotros como personal, tener el 100% de expedientes de cada uno de estos, de los servicios que le brindamos, ya sea en la unidad o porque mandamos a un personal que se lo vaya a brindar al lugar. Aunque sea privado, nosotros debemos de salir y garantizarle a que tiene derecho. Tiene derecho a vacunas. O sea, ¿no? Esos residentes tienen que tener su esquema completo de vacunas, lo que dice la ley, lo que dice el esquema de inmunizaciones del 2023, de las 5 vacunas que deben de tener los adultos mayores. Eso nosotros tenemos que garantizarlo, verificar que no se le estén vulnerando derechos de trato digno, que no le estén vulnerando derechos de intimidad, de medio ambientes adecuados, que esa infraestructura mínimamente tenga condiciones de accesibilidad de acuerdo a la condición de dependencia que tengo. No se vale que tenga un hogar que tenga 3 niveles y que no tenga rampa y no que tenga escaleras, pero con un ángulo arriba de 60, 70 grados y que tengan menos de 50, 60 centímetros de ancho, que 2 personas no caben, delgadas, no digamos nosotros que tenemos una contextura un poquito de figura. Entonces, no se vale. Y eso es lo que estamos encontrando. Entonces, pero también en los hospitales le estamos pidiendo que cuando llegan residentes de los hogares y que van acompañados principalmente de los hogares, tienen unas condiciones en donde le solicitan al personal de salud que si se puede quedar el cuidador, porque hay hogares que son bastante complejos, que cuando llevan a un residente al hospital, ellos quisieran que su recurso de enfermería se quede. Pero hemos encontrado hospitales que no están permitiendo. Se está modificando, porque hoy ya estamos terminando de socializar la ley, pues ha habido una actitud positiva por parte del personal de los hospitales de cambiar ciertas conductas, y principalmente en el hecho del acompañamiento que debe tener el adulto mayor. Hay que aprovechar al cuidador en los hospitales para darle la información, para darle el entrenamiento adecuado para cuando él egrese. Y hay algo importante, compañeros, y principalmente lo de hospital. Una premisa, una máxima en geriatría es el hecho de que si un adulto mayor ingresó independiente, este adulto mayor debe de egresar independiente. No lo condicionemos nosotros a una acción de que, ¿cómo se llama? Él llegó con un control de sus esfínteres y por el hecho de estar ingresado, nosotros los condicionemos a uso de sustitutos. Pamper a la cabeza. Entonces lo condicionamos a que esa independencia que tenía de control de sus esfínteres, cuando sale ya sale dependiente de otras condiciones. Eso no se vale. Si él entró caminando, tiene que salir caminando.
No nos olvidemos que un paciente después de 24 horas va a ir perdiendo masa muscular. Y pues estamos recomendando que el adulto mayor que está ingresado en las primeras 24 o 48 horas tenga la interconsulta con el área de fisiatría, o sea, los compañeros, para que vayan a dar recomendaciones de cómo debe ser el cuidado en el hospital para que mantenga su movilidad, su independencia. No lo condicionemos. Eso es importante en cuanto a los centros y todo, de que los centros deben de estar registrados y autorizados por el ente competente que va a ser el CONAIPAN, y los que tienen actualmente deben estar con el permiso que les otorgó el Consejo Superior de Salud Pública, que ya ese ya quedó derogado porque tienen que solicitarlo de nuevo al CONAIPAN que le extienda otro permiso. Nosotros tenemos que ir a verificar que en realidad esos lugares reúnan las condiciones mínimas de saneamiento básico ambiental, de la prestación de los servicios, que el personal que brinda los servicios esté acreditado, esa enfermera que tenga su número de junta, esas cocineras que tengan lo que son los cursos de manipulador de alimentos, que esos ayudantes de servicio verdaderamente reúnan las condiciones mínimas, que esa disposición de la basura, principalmente la bioinfecciosa, porque hacen curaciones y a dónde están depositando ese material bioinfeccioso. Ahí van a ver que se va con la basura común, cuando ustedes saben de que debe de contratar un servicio particular y que debe de haber un lugar específico para esos materiales bioinfecciosos y dejarlo para ver con quién va a ser el contrato para ir a retirar ese material. Todo eso nosotros tenemos que irlo a verificar, compañeros, y es la sugerencia que les hacemos. Siguiente, por favor. Y ya para ir finalizando, siguiente, por favor. Todo lo que es la familia, que está en el artículo 43 de la ley. Fíjense bien lo que dice aquí en el artículo 43. La familia brindará asistencia y apoyo a la persona adulta mayor para sus actividades de la vida diaria. Incluye servicios profesionales de cuidado, respetando su autonomía y voluntad. ¿Hasta qué grado de familia? Mire, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad proveerá esta asistencia. Entonces aquí es donde viene que este adulto mayor puede interponer una demanda en la Procuraduría General de la República. Si él ya no tiene esposa, él ya no tiene hijos, pero quedó un nieto, él puede ir a demandar al nieto para que le ayude en su cuota de alimentos. El 270 del Código de Familia hace ver qué significa una cuota de alimentos. No es solo la comida completa, es darle educación, es darle vestimenta, es darle salud, es darle recreación. Todo eso va encaminado en lo que es la cuota. Eso lo determina la Procuraduría. Y estamos llevando sorpresas porque muchas veces uno dice, pero esta persona a mí nunca me ayudó ni me reconoció, yo nunca tuve ningún contacto, hoy que me necesita viene a pedirme. Pues lastimosamente, así es la ley. Siguiente, por favor. ¿Bien? El 44 dice, evitar la discriminación, abusos, aislamiento, negligencia y abandono. Facilitar el acceso a alimentos, tratamientos de salud, rehabilitación, higiene y cualquier otra acción que provea su envejecimiento activo. Respetar su autonomía y la independencia, respetar su salud sexual y reproductiva, apoyar su movilización en espacios públicos o privados, mantener el vínculo afectivo y promover el valor de las personas adultas mayores en el interior de la familia. Como ven, miren, aquí hay cosas fundamentales que muchas veces uno no toma en consideración. El año pasado, si ustedes vieron las noticias de las 2 personas que fallecieron ahí por el Cine Avenida, y en uno de ellos los hijos fueron a reconocerle porque había fallecido en un cafetín, y él andaba buscando derechos sexuales, y en el segundo fue la esposa lo que lo fue a reconocer. Nosotros creemos que el adulto mayor es un asexual, y el adulto mayor sigue manteniendo su actividad sexual, y tenemos que respetarle eso dentro de la familia, y aún que es una cuestión que estamos teniendo un poquito así que nos está costando que lo comprendan los hogares de larga estancia privados sin fines de lucro, o sea, los que están administrados por la iglesia, que tienen que respetarle sus derechos sexuales y reproductivos al adulto mayor. Pero algo importante acá, mira, dice no discriminación, no abuso, aislamiento. Yo les pregunté qué significa tener un adulto mayor en mi familia. Significa que yo lo pongo allá en la última cuartito en el fondo. Y cuando llega, peor si ese adulto mayor tiene discapacidad, o cuando hay
salimos en esparcimiento, una excursión o algún viaje con toda la familia, ¿lo llevamos a él o lo dejamos aquí, ahí en la casa? Papá aquí se va a quedar porque vi como por su condición, no lo podemos matar. Y como usted siempre le dice que le duele todo, ni lo sacamos, lo tomamos en consideración a la hora de ejecutar acciones en nuestro hogar. Tiene voz y voto en nuestra familia, principalmente ese que ya no es económicamente que aporte a la familia, ¿sí? O abusamos de él, que es lo que estamos viendo nosotros, principalmente ahí por el cementerio, donde llevan adultos mayores en sillas de ruedas que lo ponen a pedir. Es un abuso lo que nosotros hacemos en eso, que los ponen en la calle, que los andan allí todos amarrados pidiendo. Eso es un abuso en cuanto de la familia, o los dejamos abandonados. La doctora Cañas el año pasado le notificaron que fuera a recoger a un adulto mayor allá por el Estado Mayor, que estaba en una esquina, y llamaron al ministerio y hubo que ir a reconocerlo y a ver qué podíamos hacer, porque le habían dejado ahí en una esquina a la pobre señora abandonada, la familia. O sea, eso está penado, pero también es un derecho que tiene, que lo reconoce aquí la ley. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Siguiente, por favor. El artículo 45, los integrantes de la familia, independientemente que residan fuera o dentro del territorio nacional, deberán apoyar de forma conjunta para el sostenimiento económico digno a fin de que ésta sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de la persona adulta mayor. O sea, este adulto mayor, los hijos se fueron para Estados Unidos, para Australia, donde sea que tengamos relaciones internacionales, y aquí lo dejaron en calidad de abandono. Él puede demandarlos a través de la Procuraduría y esta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿No? Si está en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Italia, donde sea que exista una embajada, ahí a este adulto mayor se le puede hacer demandar para que pase la cuota de alimentos. Y si tiene 2, 3, 4 hermanos que están allá, hacerle todo el estudio económico para que todos y cada uno de ellos le pasen una cuota de alimentos, para que tenga una vida digna este adulto mayor. Como ven, hay herramientas que nos permiten a nosotros hacer la gestión. No somos nosotros los que vamos a hacer eso sí debe quedar bien claro, sino que nosotros lo que hacemos es la gestión con las instituciones responsables de garantizar otros derechos. Nosotros garantizamos el derecho a la vida y el derecho a la salud. Hay otros derechos, no nos competen a nosotros, les competen a nuestras instituciones. Llámese Procuraduría, llámese CONAIPAN, llámese Ministerio de Trabajo, llámese Seguro Social, llámese órgano judicial. Nosotros hacemos la gestión para que le garanticemos los derechos al adulto mayor. Siguiente, por favor. Y ya los niveles de atención. El primer nivel tiene como responsabilidad fundamental la evaluación de primera vez y los controles subsecuentes. Todo el programa preventivo que lleva implícito el adulto mayor. ¿Sí? Ahí es donde indica qué es lo que él tiene derecho. Hacerle una buena evaluación integral. Determinar si tiene capacidad. ¿Sí? Hacerle un tamizaje funcional. Hacerle una evaluación geriatro-gerontológica. Determinar las acciones con la familia o sus cuidadores o la comunidad. Hacerle un chequeo para ver la condición hemodinámica de acuerdo al envejecimiento, si es un envejecimiento saludable o es un envejecimiento mórbido, hacerle los diagnósticos de las diferentes patologías que pueda tener y brindarle el tratamiento oportuno, garantizarle los exámenes que aparecen, cuáles son, garantizarle la entrega de micronutrientes, garantizarle la aplicación de las vacunas que por derecho tiene. Todo eso lo hace el primer nivel. Y el segundo nivel, miren, es preservar, mantener y recuperar la capacidad funcional, una valoración geriátrica, adecuación de los espacios, una geriatrización de los servicios en los hospitales, promover un entorno favorable. Y el tercer nivel, que ya son para la subespecialidad. Siguiente. Y hacer todas las coordinaciones necesarias con el Consejo Nacional Integrado de la Persona Adulta Mayor, que es el CONAIPAN, y como pueden ver en esa foto, que es la presidenta del CONAIPAN, es la señora María Chichilco. El consejo fue creado, tiene autonomía e independencia administrativa y funcional, con un presupuesto independiente para hacer todas estas acciones. Siguiente, ya la última. Y que no me entretengo porque no compete a nosotros, que es el proceso administrativo sancionador que se sigue a través de los hogares. Y para finalizar, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? ¿No hay preguntas o comentarios?
Si no, pues sí. Agradecerles la oportunidad de poder compartir. César Alfonso Rosales tiene la palabra. Sí, César Alfonso. ¿Se le escucha? Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, dicen. César Alfonso. Una pregunta, más que todo quizás sería por los compañeros que están en ese nivel de hospitalización, si se topan con algún caso en que en un momento del tratamiento del paciente van a tener que tomar alguna decisión y que la familia se opone por cuestiones familiares o religiosas a que le hagan el procedimiento. Entonces, ellos se jactaran tal vez de que tienen un documento legal. Entonces, mi pregunta va enfocada en que cómo nosotros como personal de salud vamos a poder discernir si el documento es legal o no es legal. Usted ya dijo que es una escritura pública de voluntad anticipada, ¿va? Entonces, me imagino que reza en el documento que ellos presentarían eso, escritura pública de voluntad anticipada. Sí, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Mande? ¿Estoy en lo correcto o no? Que el documento legal sería una escritura pública de voluntad. Pero esa escritura pública debe llevar un oficio del juez de familia de la localidad que le extendió esa autorización de respetarle la voluntad anticipada a él. No solo es que le presente la escritura pública. Si ese notario no la llevó ante un juez, si usted no ve el oficio del juzgado de familia correspondiente, donde dice órgano judicial, juzgado de familia tal, primero, segundo, tercero, dependiendo de dónde seas, si es de Occidente, Oriente o de aquí del área metropolitana, debe decir órgano judicial, juez de familia tal, en el cual ahí hace ver y al final aparece el juez de familia, el sello, toda la formalidad de que va. Y debe de usted ver que en la escritura pública reza todo lo así bien específico que no es generalidad, sino que bien específico cuáles son las acciones u omisiones que usted no va a realizar. Ok, entonces me imagino que César, vení a contestar. Me imagino de que el otro documento que es un acto notarial es más sencillo y reza de otra forma también, ¿verdad? Sí, para poder nosotros ubicarnos más rápidamente en lo que puede ser, si es legal o no legal el documento. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún accidente de tránsito. No, yo solo conozco los documentos. Con quien tuvo el accidente, y va donde un notario porque ahí levantaron un acta notarial en el cual llegaron a una conciliación y le dio 1,000 pesos por lo que pasó y todo. Y el lesionado dice, mire, yo no voy a iniciar ninguna acción judicial. Y es un documento sencillo, lo hacen en papel bond, no lleva ningún membretado, siempre lleva el sello y firma del notario. O sea, sí es válido para cuestiones de tercero, pero en cuestiones civiles, pero no, sí. En esto no, porque es una voluntad que se va a respetar ante tercero, pero debe de tener un documento legal que cumpla con todas las solemnidades de un testamento. Y con toda la firma. Y también me imagino que otra diferencia sería en que la voluntad anticipada lleva el sello ya de un juez familiar, ¿verdad? Cosa que el otro no lo lleva. No, ahí no lleva ningún sello de la familia. Ahí solo va el sello y firma del notario y en la escritura y en el oficio del juez de familia, el sello y firma del juez de familia. Correcto. O sea, en la voluntad anticipada lleva el sello del juez de familia que lleva el caso. El oficio sí. El oficio sí. En cambio, en el otro documento que no tiene validez, no lleva ningún sello No, el acta tiene validez, pero no para lo que estamos aquí platicando. Tiene validez para mi pregunta, pero no lleva ningún sello de juez de familia. No, ¿verdad? El acta okay, correcto. Ningún sello de familia. Ok, esa era también otra para hacer un rápido diagnóstico de si es un documento legal o es algo que lo han improvisado, como usted dice, ¿va? Para ubicarnos más rápidamente y tomar las medidas de acción. Gracias, gracias. Mira, hay otra cuestión, lo debe de presentar, no es que le diga que lo tiene, porque si no lo llevó, sí, no. usted se apega a lo que dice el artículo 18, las excepciones para no solicitarlo, porque si hubo una emergencia y no me presentaron nada, yo actúo lo que la ciencia médica demanda. Así es. Bueno, me ha quedado más que respondida la pregunta y le agradezco su fineza.
Alberto tiene... Adalberto. Sí, muy buenas tardes. La pregunta es, entendiendo que no es una emergencia, es un procedimiento, digamos, en caso de una amputación a un paciente, pero el paciente no... Una cirugía electiva. Exacto, pero el paciente no lo acepta. ¿En qué casos interviene medicina legal? ¿En qué sentido? Para el Es un paciente consciente, pero Sí, es sí, necesario paciente, proceder lo con primero, una amputación. Y él no acepta, pero el médico reconoce pero la que amputación es necesario. no es emergencia, es lo primero que debe determinar. No es emergencia, sino que es una cirugía electiva. Exacto. ¿Sí? Va. ¿Por qué lo quieren amputar? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque digamos que es un paciente diabético, que ya hay una muerte. ¿Tiene pie diabético? Sí, exacto, y ya es necesario la amputación, pero el paciente no la acepta. Hay varias situaciones. Lo primero, desde un principio vengo insistiendo que ante cualquier acción u omisión que ponga en riesgo al paciente, lo primero que debo determinar si tiene capacidad de ejercicio. Ese es lo primero. Entonces yo lo que hago es apoyarme en la norma y pasarle una evaluación. O sea, le hemos estado sugiriendo a los hospitales que todo paciente ingresado debe tener la evaluación de su capacidad para todas las acciones que pueda determinar. Porque si yo desde un inicio determino que este paciente no tiene capacidad de ejercicio, entonces no es a él a quien le voy a solicitar el consentimiento informado, que es lo que dice el artículo 17. Porque él no tiene capacidad, entonces lo va a tomar un tercero, llámese familia o un representante legal o un salvaguarda, porque pudo haber tomado esa decisión antes que lo diga el salvaguarda, en el sentido de que como yo ya sé que no voy a tener capacidad a futuro, por el riesgo que tengo de mi enfermedad, entonces nombra a un salvaguarda, que está autorizado por un juez de familia. Entonces él va a tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, si yo no tengo capacidad, va a ser un tercero sobre lo que usted me está planteando. El punto es este. Ya sea el paciente que tiene capacidad o no tiene capacidad y es un representante legal quien la va a tomar, esa cirugía de ese paciente, entonces él dice no. Entonces usted le puede sugerir que una segunda opinión, pero debe de ser otro que esté igual de quien va a hacer la acción. O sea, si va a ser un cirujano cardiovascular, que sea otro cirujano cardiovascular el que va a hacer la intervención, que le dé una opinión. Y aún así usted nos dice de que no, ya con dos opciones, entonces usted no lo va a tener ahí. Entonces usted busca otras alternativas de, ¿cómo se llama? Viables para él, porque él va a tomar la decisión, si tiene capacidad. Pero si ese pie diabético, usted va viendo que tiene ya necrosis, que está formando ya una sepsis, los exámenes le están diciendo que ya está séptico, que tiene que tiene en riesgo su vida, entonces ya no es una cirugía electiva. Pasa a otra categoría del 18, que es una emergencia. Ahí, porque puede que en este momento no sea emergencia, pero en 3 días se volvió emergencia. Sí, pero mi duda va porque tiene que quedar claro que si la persona tiene capacidad de toma de decisión y no se quiere intervenir, nosotros lo reflejamos en el expediente. Le explicamos a la persona la no toma decisión inmediata y si se hace acompañar de un familiar, para explicarle a la familia también el contexto porque hay que realizar la cirugía. Y los riesgos. Los riesgos, las consecuencias, los efectos adversos, la incapacidad con que le va a dejar, la rehabilitación que va a tener. Todo eso tenemos que explicárselo. Mire, algunas veces lo que sucede es que yo no me doy a comprender o la información que le estoy dando es demasiada y él no la logra digerir de los efectos que va a tener la acción u omisión de lo que yo haga o la acción u omisión que él tome. No se olviden de que el consentimiento informado al final es un acuerdo de dos voluntades y hay algo importante que debemos de nosotros que cuando uno se mete a leer la literatura del consentimiento informado es el hecho de que lo que no existe en ese caso es que la comunicación que no se ha dado en todo el largo de la atención que le he brindado pueda que quien le hizo el diagnóstico es uno y quien lo opera es otro y no le da toda la información o no tiene la confianza o no ha logrado esa empatía que yo necesito con él. Ya, entonces esa es la parte que nosotros necesitamos mejorar un poco la comunicación
para que él tome la mejor decisión sobre su salud, sobre su bienestar. ¿Y en qué casos interviene medicina legal? En el caso, porque usted puede, si usted necesita, hay otra cuestión, está hablando de un hospital, ¿no? Sí, exacto. En los hospitales existe el comité de bioética. Ajá. ¿Sí? Usted se puede apoyar con el comité de bioética. Y en el comité de bioética está también lo que es el apoyo emocional por parte de la congregación a la que él es creyente, sea católico o iglesia evangélica. Ahí está un pastor o un sacerdote, que hay todo un equipo. Ahí hay cirujanos cardiovasculares, hay psicólogos, porque hay otra cuestión que debe estar bien claro cuando uno pasa la evaluación, el Minimental, es en el hecho de determinar si este señor no está en depresión por lo que está sucediendo, porque un paciente diabético que ha llegado a toda esa evolución de deterioro de su salud, pueda que tenga algo que le esté afectando y que nosotros no lo hemos determinado. Por eso es importante el apoyo de otras disciplinas y del comité de bioética, porque al final no sea una persona, o sea, solo un profesional de la salud el que esté como haciéndole valer sus derechos, sino que vea que hay todo un equipo y que al final él dice, no, yo hasta aquí llego. Entonces hay más testigos que están verificando, dejando en acta, dejando en el expediente todo el proceso que se ha llevado, garantizándole los derechos a la persona de lo que es la autodeterminación de él, de su independencia, de su voluntad y el derecho a la salud que él tiene. Muchas gracias, doctores. Que quede en evidencia todo eso. Gracias. Bueno, estimados, hemos llegado al final de la jornada. Repásenlo posteriormente la clase, porque estos conceptos son muy importantes comprenderlos, pero sobre todo entenderlos para ponerlos en práctica, ¿verdad? Y bueno, pasen una feliz tarde, prepárense para el examen y les deseamos